La carta que nadie debía leer. Teresa Molina, 1859, Puebla, revela crímenes ocultos. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La carta que nadie debía leer. Teresa Molina, 1859, Puebla. Capítulo 1. La llegada y el primer testigo silencioso. En el año de 1859, en una mansión colonial en el centro de Puebla, una joven mujer de 20 años llamada Teresa Molina llegó para comenzar su vida como sirvienta doméstica de la familia Aguirre. Teresa había sido vendida a esta familia por su padre, un hombre endeudado que había visto en su hija mayor una forma de saldar las deudas que amenazaban con destruir a toda su familia. El contrato que firmó, marcado con una X porque no sabía escribir, ataba a Teresa a la casa Aguirre por un período de 20 años, tiempo durante el cual su salario iría directamente a la cancelación de la deuda de su padre. Lo que nadie sabía en ese momento era que Teresa tenía una habilidad secreta, sabía leer y escribir. Un sacerdote joven y progresista en su pueblo natal la había educado en secreto cuando ella era niña, creyendo que la educación era un derecho de todos, no solo de los ricos. Teresa había mantenido esta habilidad escondida durante años, sabiendo instintivamente que revelarlo podría traerle problemas. Las sirvientas educadas eran vistas con sospecha, consideradas propensas a ideas peligrosas. Pero esta habilidad secreta se convertiría en el medio por el cual Teresa documentaría una de las historias más oscuras del México del siglo XIX. Durante los próximos 18 años, hasta su muerte en 1877, Teresa escribiría cientos de cartas que nunca fueron enviadas. Cartas que documentaban con detalle meticuloso los crímenes, abusos y atrocidades que presenciaba en la casa Aguirre. Cartas que guardaba escondidas dentro del colchón de paja de su cama en el cuarto de servicio, esperando el día en que la verdad pudiera ser revelada. La familia Aguirre era una de las más prominentes de Puebla. Don Joaquín Aguirre era un comerciante adinerado de 52 años, con intereses en textiles, propiedades y exportación de productos agrícolas. Su riqueza era considerable incluso para los estándares de las familias adineradas de la época. La mansión donde vivía con su familia era una estructura impresionante de 2 pisos con balcones de hierro forjado, patios interiores llenos de fuentes y jardines, y habitaciones decoradas con muebles importados de Europa. Doña Catalina, su esposa, era una mujer de 45 años con un rostro que había sido hermoso en su juventud, pero que ahora estaba marcado por líneas de amargura y descontento. Había dado a luz a 7 hijos, de los cuales 5 habían sobrevivido hasta la edad adulta. Los hijos, Rodrigo de 25 años, Andrés de 23 y Gabriel de 19, todos vivían en la casa familiar. Las 2 hijas, Beatriz de 20 años e Isabel de 17, también residían allí hasta que pudieran hacer matrimonios apropiados. Teresa fue asignada inicialmente a trabajar bajo la supervisión de doña Victoria, el ama de llaves de la casa, una mujer de 60 años que había servido a la familia Aguirre durante 4 décadas.
Doña Victoria era estricta, pero no innecesariamente cruel, y rápidamente reconoció que Teresa era una trabajadora diligente y silenciosa. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo bien y no causes problemas, le aconsejó doña Victoria a Teresa en su primer día. Esta familia tienen sus secretos, sus formas. No es tu lugar cuestionarlos o juzgarlos. Solo haz lo que te ordenan y sobrevivirás. Era un consejo que Teresa intentaría seguir, pero que eventualmente le resultaría imposible, porque lo que Teresa presenciaría en la casa Aguirre no era simplemente la explotación económica común de la época, sino crímenes que iban mucho más allá de lo que la sociedad de entonces consideraba aceptable, incluso con todas sus terribles normas. El primer crimen que Teresa presenció ocurrió apenas 3 semanas después de su llegada. Una de las otras sirvientas, una mujer joven llamada Lucía, de apenas 16 años, estaba embarazada. El padre era obviamente Rodrigo, el hijo mayor de don Joaquín. Lucía había intentado ocultarlo, pero para el 5.º mes de embarazo era imposible esconder su estado. Doña Catalina convocó a Lucía a su salón privado. Teresa estaba limpiando el pasillo afuera y escuchó toda la conversación a través de la puerta entreabierta. «Estás embarazada», dijo doña Catalina, no como una pregunta sino como una acusación. «¿De quién es el hijo?» Lucía, temblando, no respondió al principio, pero cuando doña Catalina insistió, finalmente susurró: «Del señor Rodrigo, señora». «Mentiras», respondió doña Catalina con frialdad. «Mi hijo nunca tocaría a una sirvienta sucia como tú. Obviamente has estado con algún hombre de la calle. Eres una vergüenza para esta casa». «Pero señora, es verdad. Él vino a mi cuarto muchas veces. Yo no quería, pero él...» «Silencio», cortó doña Catalina. «No toleraré estas acusaciones difamatorias. El bebé será entregado en adopción inmediatamente después del nacimiento, y tú serás vendida a otra casa. No puedo tener sirvientas inmorales en mi hogar». Lucía sollozaba, pero no había nada que pudiera hacer. No tenía poder, no tenía voz. Era solo una sirvienta, y su palabra contra la de la familia Aguirre no valía nada. Esa noche, después de terminar sus labores, Teresa se sentó en su pequeño cuarto con una vela parpadeante y una hoja de papel que había tomado del escritorio de don Joaquín cuando nadie miraba. Con una pluma robada y tinta diluida, comenzó a escribir su primera carta. «A quien pueda concernir», escribió con letra cuidadosa. «Mi nombre es Teresa Molina. Trabajo como sirvienta en la casa Aguirre en Puebla. Escribo esto como testimonio de lo que he presenciado, con la esperanza de que algún día alguien lea estas palabras y sepa la verdad». Luego procedió a documentar el caso de Lucía con tanto detalle como pudo recordar. Las fechas, las palabras exactas que había escuchado, la descripción del embarazo, la negación de doña Catalina, la amenaza de vender a Lucía. «Rodrigo Aguirre abusó de una sirvienta llamada Lucía», escribió. «Ella tiene 16 años. Él tiene 25. Cuando quedó embarazada, la familia la culpó a ella y amenazó con castigarla. Esta es la verdad que la familia Aguirre nunca admitirá». Cuando terminó de escribir, Teresa dobló cuidadosamente la carta y la escondió dentro de su colchón de paja, haciendo una pequeña abertura en la costura donde podía deslizar los papeles. Era el comienzo de un archivo secreto que crecería durante casi 2 décadas. Un archivo de crímenes que nadie más estaba documentando. Teresa no sabía si alguien leería alguna vez estas cartas. No sabía si importaría. Pero sentía una necesidad profunda de registrar la verdad, de asegurarse de que lo que estaba presenciando no desapareciera sin dejar rastro.
En un mundo donde los poderosos podían reescribir la realidad a su conveniencia, donde las víctimas no tenían voz, Teresa decidió que al menos habría un registro. Al menos alguien sabría. Y así comenzó la doble vida de Teresa Molina. Durante el día, una sirvienta silenciosa y obediente. Por la noche, una cronista secreta de crímenes que la familia Aguirre creía que permanecerían enterrados para siempre. Capítulo 2. Los crímenes se acumulan. Durante los meses siguientes al incidente con Lucía, Teresa presenciaba más y más situaciones que la obligaban a continuar su documentación secreta. Cada crimen, cada abuso, cada injusticia era registrada meticulosamente en sus cartas escondidas. Lucía dio a luz a un niño en julio de 1859. Teresa estuvo presente durante el parto, asistiendo a la partera. El bebé era saludable, con los ojos oscuros de su madre y el cabello claro de su padre, pero Lucía ni siquiera tuvo la oportunidad de sostenerlo. El bebé será entregado a una familia en la Ciudad de México que está buscando adoptar, informó doña Catalina con frialdad apenas horas después del nacimiento. Es mejor así. La muchacha no tiene medios para criar a un hijo. Pero es mi bebé, sollozó Lucía. Por favor, déjenme quedármelo. Trabajaré más duro, haré lo que sea necesario. El asunto está decidido, respondió doña Catalina, y mañana serás enviada a trabajar a una hacienda en Tlaxcala. Ya he arreglado tu transferencia. Esta conversación ha terminado. El bebé desapareció esa misma noche. Una pareja bien vestida llegó en una carreta elegante, recibió al niño envuelto en mantas y se fue. Lucía fue enviada a Tlaxcala al día siguiente, llorando durante todo el viaje. Teresa nunca volvió a verla. Esa noche, Teresa añadió una nueva carta a su colección secreta. El niño de Lucía fue vendido. Dijeron que era una adopción, pero escuché a don Joaquín hablar con la pareja. Pagaron 200 pesos por el bebé. Lo vendieron como si fuera ganado. Lucía fue enviada lejos para que no pudiera causar problemas. Su hijo crecerá sin saber jamás quién fue su madre real. Pero el caso de Lucía fue solo el comienzo. A medida que Teresa pasaba más tiempo en la casa, comenzaba a notar patrones perturbadores. Había otras sirvientas jóvenes que desaparecían misteriosamente. Una muchacha llamada Carmen, de 15 años, simplemente no estaba allí un día. Cuando Teresa preguntó dónde había ido, doña Victoria solo dijo: «Se fue, no es asunto tuyo». Pero Teresa había visto a Carmen la noche anterior llorando en la cocina, tocando su vientre de una manera que Teresa ya reconocía. Otra muchacha embarazada, otra que desaparecería sin dejar rastro. Teresa escribió sobre Carmen también. Carmen desapareció en septiembre de 1859. Tenía 15 años. Estaba embarazada. Creo que de Andrés Aguirre. Un día estaba aquí. Al siguiente había desaparecido. Nadie habla de ella. Es como si nunca hubiera existido. Los hijos Aguirre, especialmente Rodrigo y Andrés, parecían creer que las sirvientas eran su propiedad personal para usar como quisieran. Entraban a los cuartos de las sirvientas por la noche, tomaban lo que querían y nunca enfrentaban ninguna consecuencia. Teresa misma fue víctima de esto cuando llevaba 6 meses en la casa. Andrés entró a su cuarto una noche, borracho y con intenciones claras. Teresa intentó resistir, pero él era más fuerte. Cuando terminó, se fue sin decir una palabra, como si lo que había hecho no fuera más significativo que tomar un vaso de agua. Teresa no escribió sobre su propia violación inmediatamente. El trauma era demasiado fresco, demasiado doloroso, pero eventualmente, después de varias semanas, añadió una entrada breve a su colección. Andrés Aguirre me violó en noviembre de 1859. No pude detenerlo. No hay nadie a quien pueda reportar esto. Si me quejo, seré yo quien será castigada, no él. Esta es la vida de una sirvienta en la casa Aguirre.
Pero los abusos sexuales no eran los únicos crímenes que Teresa documentaba. También había casos de violencia extrema, robos encubiertos y, en un caso particularmente horrible, lo que solo podía ser descrito como asesinato. En febrero de 1860, uno de los trabajadores de la casa, un hombre llamado Manuel, que trabajaba en el establo, se había opuesto cuando Rodrigo intentó abusar de su hija de 14 años. Manuel había intervenido físicamente, empujando a Rodrigo lejos de la muchacha. Por este acto de proteger a su propia hija, Manuel fue golpeado brutalmente por los guardias de la hacienda bajo órdenes de don Joaquín. «Si alguna vez vuelves a poner tus manos en mi hijo», le dijo don Joaquín a Manuel, mientras yacía sangrando en el suelo, «te mataré yo mismo. Entiende tu lugar. Tú y tu familia no son nada. Mi hijo puede hacer lo que quiera». Manuel sobrevivió la golpiza inicial, pero sus heridas se infectaron. No le fue permitido ver a un médico. «Los médicos son caros», dijo doña Catalina cuando doña Victoria pidió permiso para llamar a uno. «Un simple trabajador no vale el costo». Manuel murió una semana después, su cuerpo consumido por fiebre e infección. Su cuerpo fue enterrado rápidamente en una tumba sin marcar en el cementerio de los pobres. Su hija fue vendida a otra familia, separada de su madre, castigada por el crimen de ser deseada por el hijo del patrón. Teresa documentó cada detalle. Manuel murió porque protegió a su hija de Rodrigo Aguirre. Lo golpearon hasta que sus huesos se rompieron. No le permitieron ver a un médico. Murió en agonía y fue enterrado como si su vida no importara nada. Su familia fue destruida como castigo. Este es un asesinato, aunque nunca será llamado así. Los meses se convirtieron en años. Los crímenes continuaban. Teresa continuaba escribiendo. Cada noche, a la luz de una vela, registraba lo que había presenciado durante el día. Algunas cartas eran cortas, apenas un párrafo. Otras eran largas, detallando eventos complejos con nombres, fechas, descripciones exactas. En 1861, Teresa presenció un caso particularmente perturbador que la convenció aún más de la importancia de su trabajo de documentación. Una sirvienta llamada Gabriela, de solo 14 años, había sido contratada recientemente para trabajar en la cocina. Era una niña pequeña y tímida, con ojos grandes que siempre parecían asustados. Rodrigo comenzó a acecharla casi inmediatamente. Teresa veía cómo la miraba durante las comidas, cómo encontraba excusas para estar cerca de la cocina, cómo la llamaba para tareas inventadas que requerían que fuera sola a partes aisladas de la casa. Una noche, Teresa escuchó gritos desde el cuarto de Gabriela. Corrió hacia allí y encontró a la niña llorando, su vestido rasgado, marcas de manos en su cuello. Rodrigo estaba saliendo del cuarto, ajustándose la ropa, con una expresión de satisfacción en su rostro. «¿Qué pasó aquí?», exigió Teresa, olvidando momentáneamente su lugar. «Nada que sea tu asunto», respondió Rodrigo con frialdad. «La muchacha tropezó y se lastimó. Eso es todo. Y si sugieres algo diferente, te encontrarás buscando otro empleo. O peor». Teresa no pudo hacer nada en ese momento excepto consolar a Gabriela después de que Rodrigo se fuera. La niña sollozaba incontrolablemente, su cuerpo temblando de trauma. «Me dolió tanto», susurraba Gabriela, «y cuando grité, solo se reía. Dijo que nadie me creería si hablaba, que yo sería castigada por mentir». Teresa sostuvo a la niña, sintiéndose impotente y furiosa. Pero esa noche escribió cada detalle de lo que había presenciado. Rodrigo Aguirre violó a una niña de 14 años llamada Gabriela esta noche. Escuché sus gritos, vi su vestido rasgado y las marcas en su cuello. Cuando cuestioné lo que había pasado, me amenazó. Esta niña es solo una de muchas. No hay protección para ellas.
no hay justicia. Escribo esto para que alguien, algún día, sepa que Gabriela existió, que fue dañada y que no fue su culpa. Gabriela quedó embarazada de ese asalto. Cuando su embarazo comenzó a mostrarse 3 meses después, doña Catalina la acusó de comportamiento inmoral y ordenó que fuera enviada a un convento para mujeres caídas, donde daría a luz y el bebé sería inmediatamente dado en adopción. Pero yo no hice nada malo, lloró Gabriela. Fui forzada. No quería esto. Una muchacha decente se habría resistido más, respondió doña Catalina con disgusto. Claramente provocaste a mi hijo de alguna manera. Irás al convento mañana, y no quiero volver a escuchar tu nombre en esta casa. Gabriela fue enviada al convento, una institución brutal, donde las mujeres embarazadas eran tratadas como criminales. Teresa se enteró meses después, a través de otra sirvienta que tenía una hermana trabajando allí, que Gabriela había muerto durante el parto. Tenía apenas 15 años. Su bebé, un niño, fue vendido a una pareja en Querétaro. Teresa añadió este capítulo final a la historia de Gabriela. Gabriela murió en el parto en el convento de la Magdalena, octubre de 1861. Tenía 15 años. Fue violada por Rodrigo Aguirre, culpada por el embarazo resultante y enviada a morir sola en un convento. Su hijo fue vendido por 300 pesos. Su nombre era Gabriela. Alguien debe recordarla. Estos casos se multiplicaban. Teresa no podía documentarlos todos en detalle, había demasiados, pero hacía lo mejor que podía, escribiendo los nombres cuando los sabía, las fechas cuando las recordaba, los detalles que le parecían más importantes. Desarrolló un sistema cuidadoso. Fechaba cada carta meticulosamente, nombraba a todas las personas involucradas, tanto víctimas como perpetradores. Describía los eventos con tanto detalle como podía, incluyendo conversaciones que había escuchado, decisiones que había presenciado, consecuencias que había observado. Y cada carta, una vez completada, era doblada cuidadosamente y escondida dentro de su colchón. Con el tiempo, el colchón se volvió más grueso, más abultado con el peso de todos los secretos que contenía. Teresa tenía que ser cuidadosa para asegurarse de que nadie notara, alisando la superficie, distribuyendo las cartas de manera uniforme. Las otras sirvientas a veces comentaban que el colchón de Teresa parecía más cómodo que el de ellas. ¿Qué tienes allí dentro?, bromeaba una sirvienta llamada Rosa. ¿Plumas de ganso? Teresa solo sonreía y cambiaba de tema. Nadie podía saber sobre las cartas. Su vida dependía de mantener el secreto. Capítulo 3. Los años oscuros y la escalada de atrocidades. Para 1865, Teresa había estado en la casa Aguirre durante 6 años. La colección de cartas escondidas en su colchón ahora numeraba más de 200, cada una documentando algún crimen, abuso o injusticia. Pero los años que vendrían serían aún más oscuros que los anteriores. Don Joaquín había muerto en 1864, dejando la administración de la familia y sus propiedades a Rodrigo, ahora de 31 años. Si don Joaquín había sido despiadado, Rodrigo era monstruoso. Sin la contención incluso mínima de su padre, Rodrigo operaba con impunidad completa. Una de las primeras cosas que hizo fue establecer lo que solo podía ser descrito como un comercio sistemático de bebés. Teresa había documentado casos individuales de bebés siendo vendidos o adoptados por dinero, pero Rodrigo lo convirtió en un negocio organizado. Las sirvientas jóvenes eran deliberadamente embarazadas por Rodrigo o sus hermanos. Cuando daban a luz, los bebés eran inmediatamente tomados y vendidos a parejas adineradas que no podían tener hijos propios. El precio variaba de 100 a 300 pesos, dependiendo de la apariencia del bebé y la desesperación de los compradores. Teresa documentaba cada venta que presenciaba.
Marzo de 1865. El bebé de Sofía fue vendido por 250 pesos a una pareja de la Ciudad de México. Sofía tenía 17 años. Lloró durante días después. Intentó huir para encontrar a su hijo, pero fue capturada y azotada. Ahora está en el sótano como castigo. Junio de 1865. El bebé de María, una niña hermosa con ojos claros, fue vendido por 300 pesos. Es el precio más alto que he visto. María intentó ocultar a la bebé cuando vinieron a llevársela. Rodrigo la golpeó personalmente hasta que soltó a la niña. María todavía tiene las marcas en su rostro. Octubre de 1865. Rodrigo trajo a un hombre que dice ser intermediario de adopciones. En realidad, es un comerciante de bebés. Escuché su conversación. Rodrigo le dijo que puede proporcionar hasta 10 bebés al año. Lo tratan como un negocio, no como vidas humanas. Pero la venta de bebés no era el único negocio oscuro que operaba en la casa Aguirre. También había lo que Teresa llegó a pensar como desapariciones convenientes. Sirvientes que sabían demasiado, que habían sido testigos de demasiado, que amenazaban con hablar, simplemente desaparecían. Doña Victoria, el ama de llaves, que había sido una presencia constante durante décadas, murió repentinamente en 1866. La causa oficial fue fallo del corazón, pero Teresa había visto a Rodrigo poner algo en el té de la anciana la noche antes de que enfermara. Teresa escribió sobre esto con manos temblorosas. Creo que Rodrigo envenenó a doña Victoria. Ella sabía demasiado sobre la familia. Había comenzado a hablar sobre irse, sobre retirarse a vivir con su hermana. La noche antes de morir, la vi beber té que Rodrigo le había preparado personalmente. Al día siguiente, estaba muerta. Nadie cuestionó esto, pero yo sé la verdad. Había otros casos similares. Un trabajador llamado Felipe, que había amenazado con ir a las autoridades sobre la venta de bebés, murió en lo que fue llamado un accidente cuando cayó de una escalera. Teresa había visto a Andrés empujar la escalera, causando la caída deliberadamente. Un contador que había descubierto que Rodrigo estaba robando dinero de la herencia de sus hermanas menores desapareció completamente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Rodrigo le dijo a todos que el hombre había huido con dinero robado, pero Teresa sabía la verdad. Había escuchado los gritos desde el sótano la noche que el contador desapareció. Había visto a Rodrigo y sus guardias llevando algo envuelto en lona a un carruaje en medio de la noche. El contador, señor Martínez, fue asesinado en mayo de 1867, escribió Teresa. Fue porque descubrió el robo de Rodrigo. Lo mataron en el sótano. No sé dónde enterraron su cuerpo, pero está muerto. Estoy segura de esto. Con cada crimen que documentaba, Teresa se sentía más pesada, más cansada, más desesperada. ¿Cuál era el punto de escribir todo esto si nadie lo leería jamás? Si nunca habría justicia. Pero no podía detenerse. Algo en ella necesitaba registrar estos crímenes. Necesitaba asegurarse de que hubiera un récord, incluso si nunca fuera visto. Era la única forma de resistencia que tenía, la única manera de decir «esto está mal», en un mundo que le decía constantemente que no tenía derecho a opinar. Para 1870, Teresa había llenado su colchón con más de 500 cartas. Cada una era un testimonio de un crimen específico. Tenía un sistema ahora, organizando las cartas por tipo de crimen: abusos sexuales en un grupo, ventas de bebés en otro, asesinatos y muertes sospechosas en un tercer grupo. Sabía que estaba arriesgando su vida manteniendo este archivo. Si alguna vez era descubierta, si Rodrigo descubría lo que había estado documentando, la mataría sin duda. Pero el riesgo valía la pena. Tenía que valer la pena.
porque de otra forma, todas estas víctimas, todas estas vidas destruidas, desaparecerían sin dejar rastro. En 1872, Teresa tuvo un momento de esperanza. Un nuevo párroco llegó a la iglesia local, un hombre joven llamado Padre Miguel, que parecía genuinamente preocupado por los pobres y explotados. Teresa consideró acercarse a él, contarle sobre los crímenes, tal vez entregarle algunas de las cartas. Pero antes de que pudiera actuar, vio a Rodrigo y al Padre Miguel cenando juntos, riéndose como viejos amigos. El padre había sido cooptado por la familia Aguirre, comprado con donaciones generosas a la iglesia. No habría ayuda de ese lado. Teresa continuó escribiendo, continuó documentando, y el colchón continuaba creciendo más pesado con el peso de verdades que nadie quería escuchar. Capítulo 4. La red de complicidad y silencio. Para 1874, Teresa tenía 35 años y había estado en la Casa Aguirre durante 15 años. Su juventud había sido consumida por este lugar, su vida definida por ser testigo de horrores que no podía prevenir. El colchón en su cuarto ahora contenía más de 700 cartas, un archivo masivo de crímenes que abarcaba una década y media. Pero lo que Teresa había llegado a entender durante estos años era que los crímenes de la familia Aguirre no ocurrían en aislamiento. Había una red completa de complicidad, una estructura de silencio que protegía a los poderosos y castigaba a las víctimas. Los médicos eran cómplices. El doctor Ramírez, el médico de la familia, certificaba causas de muerte que eran obviamente falsas. Cuando Teresa vio el certificado de defunción de doña Victoria, listaba fallo cardíaco natural, sin mencionar los síntomas de envenenamiento que Teresa había presenciado. Cuando Felipe murió en su accidente, el certificado decía caída accidental, no asesinato. Teresa documentó esta complicidad. El doctor Ramírez sabe la verdad, pero miente en los certificados de defunción. Le pagan bien por su silencio. He visto a Rodrigo darle sobres gruesos de dinero después de que firma documentos que encubren crímenes. Es tan culpable como los Aguirre. Los abogados también eran cómplices. La familia Aguirre tenía un abogado principal, el licenciado Ortiz, quien manejaba todos los aspectos legales de vender bebés, transferir sirvientes problemáticos a otras casas y encubrir cualquier problema legal que surgiera. Teresa había escuchado conversaciones entre Rodrigo y el abogado donde discutían abiertamente cómo hacer que las ventas de bebés parecieran adopciones legales. Cómo asegurarse de que las madres nunca pudieran reclamar a sus hijos. Cómo estructurar los contratos de sirvientes para que fueran virtualmente esclavos, sin usar esa palabra exacta. El licenciado Ortiz crea documentos legales que hacen que los crímenes parezcan legales, escribió Teresa. Las adopciones son en realidad ventas. Los contratos de trabajo son en realidad esclavitud. Usa palabras legales para encubrir lo que realmente está sucediendo. Teresa documentó casos específicos de la manipulación legal de Ortiz. En una carta de 1871, describió cómo el abogado había creado un contrato de adopción para un bebé vendido por 200 pesos, estructurando el documento de manera que pareciera completamente legal mientras ocultaba el intercambio de dinero. El licenciado Ortiz llamó al pago una donación voluntaria para ayudar a la madre biológica, escribió Teresa. Pero yo escuché la negociación. Rodrigo exigió 200 pesos y no aceptaría menos. La pareja compradora regateó, pero finalmente pagó. Luego Ortiz escribió el contrato haciendo que pareciera caridad en lugar de comercio. Esta es la magia oscura de la ley. Hacer que lo inmoral parezca legal a través de palabras cuidadosamente elegidas. Incluso las autoridades locales eran parte de la red de complicidad. El jefe de policía de Puebla, el capitán Velasco,
Cenaba regularmente en la casa Aguirre. Teresa lo había escuchado riendo con Rodrigo sobre quejas que habían recibido de sirvientes o ex-sirvientes. «Si una de tus sirvientas vuelve a venir a mi oficina con quejas», había dicho el capitán Velasco una noche, «simplemente la enviaré de vuelta contigo. Sé que eres un hombre honorable. Estas mujeres son problemáticas, siempre inventando historias». Teresa escribió sobre esta conversación en detalle. «El capitán Velasco protege a la familia Aguirre. Cualquier sirvienta que intente reportar abusos es enviada de vuelta aquí o arrestada por causar problemas. No hay justicia posible cuando la policía está del lado de los criminales». Esta comprensión de la vasta red de complicidad hizo que Teresa se sintiera aún más desesperanzada. No era solo la familia Aguirre contra la que luchaba, era todo un sistema diseñado para proteger a los ricos y silenciar a los pobres. Pero también hizo que su documentación fuera más importante. Si el sistema estaba diseñado para borrar estas víctimas, entonces su trabajo de documentarlas era un acto de resistencia contra ese sistema. Cada carta era una declaración. Yo vi, yo sé, la verdad existe, incluso si nadie quiere escucharla. En 1875, Teresa presenció algo que la afectó tan profundamente que casi dejó de escribir por completo. Una sirvienta llamada Elena, quien tenía una hija de 4 años llamada Ana, intentó escapar de la casa con su hija. Fueron capturadas después de solo 2 días. Como castigo, Rodrigo vendió a la niña Ana a una familia en Veracruz. Elena fue azotada 50 veces en el patio, mientras todas las otras sirvientas eran forzadas a observar. El mensaje era claro. Esto es lo que sucede cuando intentas escapar. Elena sobrevivió la azotaina, pero algo en ella se rompió. Durante semanas después se movía como un fantasma, sin hablar, sin comer. Teresa intentó consolarla, pero no había consuelo posible. Elena había perdido a su hija, probablemente para siempre. 2 meses después, Elena se suicidó. Se ahorcó en el cuarto que había compartido con su hija. Teresa la encontró, su cuerpo colgando de una viga. Rodrigo ordenó que el cuerpo fuera enterrado rápidamente, sin ceremonia. «Era una mujer desequilibrada mentalmente», le dijo a los otros sirvientes. «Esto no tiene nada que ver con esta casa o conmigo». Pero Teresa sabía la verdad. Elena había sido asesinada tan seguramente como si Rodrigo hubiera puesto la soga alrededor de su cuello él mismo. La había conducido al suicidio a través de su crueldad. Teresa escribió sobre Elena con lágrimas corriendo por su rostro. Elena murió hoy. Se mató porque le quitaron a su hija. Rodrigo Aguirre es responsable de su muerte tanto como si la hubiera matado con sus propias manos. Pero será registrado como suicidio, como si ella fuera débil, cuando en realidad era fuerte hasta que la quebraron deliberadamente. Su nombre era Elena, su hija se llamaba Ana. Alguien debe recordarlas. Después de la muerte de Elena, Teresa consideró seriamente dejar de escribir las cartas. ¿Cuál era el punto? El sistema era demasiado grande, demasiado corrupto. Sus cartas nunca cambiarían nada. Pero luego pensaba en Elena, en Ana, en todas las otras víctimas cuyos nombres y historias estaban documentadas en sus cartas. Si dejaba de escribir, si dejaba de documentar, sería como si estas personas nunca hubieran existido, como si su sufrimiento no importara. Así que continuó. Noche tras noche, vela tras vela, carta tras carta. Su archivo secreto crecía. Un monumento escondido al sufrimiento que la sociedad prefería ignorar. Capítulo 5. Los últimos años y la preparación para la muerte. En 1876, Teresa comenzó a enfermarse. Dolores constantes en el pecho, dificultad para respirar, fatiga extrema. No le fue permitido ver a un médico. Los médicos son para la familia, no para los sirvientes, le dijo el nuevo ama de llaves cuando Teresa pidió atención médica.
Teresa sabía que se estaba muriendo. Podía sentirlo en su cuerpo, en la forma en que cada día era más difícil que el anterior. Tenía 37 años, pero se sentía como si tuviera 70. 17 años en la casa Aguirre la habían consumido completamente. Con la conciencia de su mortalidad inminente, Teresa tomó una decisión crucial. Necesitaba preparar sus cartas para ser descubiertas después de su muerte. Había escrito casi 900 cartas durante 17 años. Era un archivo masivo, un testimonio completo de los crímenes de la familia Aguirre. Pero Teresa sabía que si las cartas eran encontradas por la familia, las destruirían inmediatamente. Necesitaba un plan para asegurar que al menos algunas sobrevivieran. Durante sus últimos meses, mientras su salud se deterioraba, Teresa comenzó a hacer copias de las cartas más importantes. No podía copiar todas, 900 sería imposible. Pero seleccionó las 50 que documentaban los crímenes más graves, los asesinatos, las ventas de bebés con nombres y fechas específicos, los casos de abuso sexual más atroces. Estas 50 cartas las copió meticulosamente, una por una. Era un trabajo exhaustivo que le tomaba horas cada noche, escribiendo a la luz tenue de una vela, su mano temblando por la enfermedad y la fatiga. Cuando terminó de copiar, tenía 2 conjuntos, el archivo original de casi 900 cartas y un conjunto de 50 copias de las más importantes. Mantuvo el archivo original en su colchón, pero las 50 copias las escondió en un lugar diferente. Había un hueco detrás de una piedra suelta en la pared de la despensa. Teresa había descubierto este hueco años atrás. Era el lugar perfecto. Nadie miraba allí. Nadie tenía razón para mirar. Teresa envolvió las 50 cartas en tela encerada para protegerlas de la humedad. Luego las colocó cuidadosamente en el hueco. Después reemplazó la piedra, asegurándose de que pareciera intacta. También escribió una carta final, la número 900, que dejó en la parte superior de su colchón donde sería encontrada fácilmente. Mi nombre es Teresa Molina. Morí en la casa Aguirre después de 17 años de servidumbre. Durante estos años documenté los crímenes que presencié, abusos, asesinatos, venta de niños. Este colchón contiene mi testimonio completo. Si estás leyendo esto, por favor, no destruyas estas cartas. Llévalas a las autoridades. Que haya justicia para las víctimas. Firmado, Teresa Molina, febrero de 1877. Teresa sabía que esta carta superior probablemente sería destruida junto con todas las otras. Pero tal vez, solo tal vez, las 50 copias escondidas en la pared sobrevivirían. Era una pequeña esperanza, pero era mejor que ninguna esperanza. En marzo de 1877, Teresa ya no podía levantarse de la cama. Su respiración era trabajosa. Su piel había adquirido un tono grisáceo. Las otras sirvientas la cuidaban lo mejor que podían, trayéndole agua, enjugando su frente febril. Una de las sirvientas más jóvenes, una muchacha llamada Pilar, le preguntó: «Teresa, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay alguien a quien deba contactar?» Teresa quería decirle sobre las cartas, pero no se atrevía. Si Pilar sabía, podría estar en peligro. En cambio, solo susurró: «Recuerda mi nombre, Teresa Molina. Recuérdalo». En la noche del 18 de marzo de 1877, Teresa Molina murió. Tenía 38 años. No hubo funeral formal. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de los pobres en una tumba sin marcar. Las otras sirvientas lloraron su pérdida, pero la vida en la casa Aguirre continuó como si nada hubiera cambiado. Pero Teresa había dejado algo atrás. Escondido en un colchón de paja y en un hueco en la pared estaba la verdad. Casi 1000 documentos que registraban 17 años de crímenes. Y aunque Teresa no vivió para ver lo que sucedería con sus cartas,
Su trabajo no había sido en vano. La verdad, como Teresa había creído, tiene una forma de emerger. Puede tomar décadas, puede sobrevivir solo en fragmentos, pero no puede ser completamente destruida. Capítulo 6. El descubrimiento y el intento de destrucción. 2 días después de la muerte de Teresa, doña Catalina ordenó que el cuarto de Teresa fuera limpiado y preparado para una nueva sirvienta. «Tiren todo», instruyó al ama de llaves actual. «No quiero nada de la mujer muerta en esa habitación». Fue una sirvienta llamada Esperanza, quien había sido amiga de Teresa, la que encontró las cartas. Cuando fue a remover el colchón viejo de la cama, notó que era inusualmente pesado y abultado. Al examinarlo más de cerca, descubrió la abertura en la costura. Con curiosidad, Esperanza metió su mano dentro y sacó puñados de papeles doblados. Eran cientos, tal vez más. Los esparció sobre la cama, mirándolos con asombro creciente. Esperanza sabía leer solo un poco, lo suficiente para entender que estas eran cartas, que estaban fechadas, que mencionaban nombres. Vio su propio nombre en una de ellas, una carta fechada en 1875 que documentaba cuando Rodrigo la había forzado. Con manos temblorosas, Esperanza llamó a Pilar, otra sirvienta que había sido cercana a Teresa. Juntas comenzaron a leer las cartas, pasando de una a otra con horror creciente. «Dios mío», susurró Pilar, «Teresa documentó todo, cada crimen, cada víctima. Esto es evidencia de todo lo que han hecho». «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Esperanza. «Si la familia descubre que tenemos estas cartas, necesitamos llevarlas a las autoridades», respondió Pilar. «Esto es demasiado importante para destruir». Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, doña Catalina entró al cuarto sin anuncio. Vio las cartas esparcidas por toda la cama y su rostro se puso pálido. «¿Qué es esto?», exigió, acercándose y tomando una de las cartas. Comenzó a leer, su rostro pasando de la palidez a un rojo furioso. «¿De dónde salieron estas mentiras?». «Estaban en el colchón de Teresa, señora», respondió Esperanza, su voz temblando. «Ella las escribió, documentan». «¡Mentiras!», gritó doña Catalina. «¡Mentiras viciosas de una mujer resentida! Recojan todas estas cartas inmediatamente, cada una de ellas». Doña Catalina llamó a Rodrigo, quien llegó minutos después. Cuando leyó algunas de las cartas, su expresión se volvió peligrosa. «Esta mujer muerta intentó destruir nuestra reputación», dijo con voz fría. «Escribió estas falsedades para dañarnos, pero no lo logró. Quemen todo, cada carta. No quiero que quede ni rastro de esta basura». Durante las siguientes horas, Rodrigo y doña Catalina supervisaron personalmente mientras todas las cartas del colchón fueron reunidas. Eran 847 cartas en total, 17 años de documentación meticulosa. Fueron llevadas al patio trasero donde se encendió una fogata grande. Una por una, las cartas fueron arrojadas al fuego. Rodrigo observaba con satisfacción mientras el papel se rizaba y se volvía negro, mientras las palabras de Teresa eran consumidas por las llamas. «Así mueren las mentiras», dijo Rodrigo. «Y así es como desaparece la evidencia que nunca existió». Esperanza y Pilar fueron forzadas a observar la destrucción. «Si alguna de ustedes habla jamás sobre estas cartas», les advirtió Rodrigo, «sufrirán consecuencias severas. ¿Entienden?». Las mujeres asintieron, aterrorizadas. Habían visto lo que Rodrigo era capaz de hacer. No se arriesgarían. Esa noche, Rodrigo se sentó en su estudio con una copa de brandy, sintiéndose triunfante. Había destruido la evidencia. Había silenciado las acusaciones de Teresa incluso después de su muerte. Los secretos de la familia Aguirre permanecerían enterrados. Pero lo que Rodrigo no sabía era que Teresa había sido más astuta de lo que él creía.
Las 50 cartas copiadas, las más importantes, todavía estaban escondidas en el hueco detrás de la piedra en la despensa. Nadie sabía que existían, nadie las había buscado. Y esas 50 cartas esperarían en la oscuridad durante décadas, preservando la verdad que Rodrigo creía haber destruido para siempre. Capítulo 7. La carta que sobrevivió. 42 años después de la muerte de Teresa, en 1919, la casa Aguirre estaba siendo renovada. La familia Aguirre ya no vivía allí. Rodrigo había muerto en 1895, doña Catalina en 1902. La casa había sido vendida a una familia diferente que quería modernizarla. Durante las renovaciones, los trabajadores estaban demoliendo partes de la cocina vieja para expandirla. Un trabajador llamado José, mientras removía piedras de la pared de la despensa, descubrió un hueco escondido. Dentro había un paquete envuelto en tela encerada, amarillenta y quebradiza con la edad. José abrió el paquete cuidadosamente y encontró un fajo de papeles. Eran cartas, escritas con tinta desvanecida en papel que se desmoronaba en los bordes. Llamó al capataz de la construcción, quien llamó al dueño de la casa. El dueño, don Alberto Márquez, examinó las cartas con interés creciente. Eran documentos históricos, eso estaba claro. Pero también eran algo más, eran acusaciones detalladas de crímenes serios. Don Alberto era un abogado de profesión y reconoció inmediatamente la importancia potencial de estos documentos. Llevó las cartas a un historiador de su conocimiento, el profesor Ramón Fuentes, quien enseñaba en la Universidad de Puebla. El profesor Fuentes pasó semanas estudiando las cartas. Había 50 en total, todas escritas en la misma mano cuidadosa, todas firmadas Teresa Molina. Databan de 1859 a 1877 y documentaban una variedad de crímenes: abuso sexual, venta de bebés, asesinatos, complicidad de autoridades. El profesor hizo investigación en los archivos históricos, buscando corroboración, y la encontró. Había registros de bautismo para bebés nacidos de sirvientas de la casa Aguirre que luego desaparecían de todos los registros, sugiriendo que habían sido vendidos o adoptados ilegalmente. Había certificados de defunción firmados por el doctor Ramírez para personas que habían muerto en circunstancias sospechosas. Había registros de transferencias de sirvientes que coincidían con los casos que Teresa había documentado. Las cartas de Teresa no eran fantasías, eran testimonio de primera mano de crímenes reales. En 1921, el profesor Fuentes publicó un artículo académico sobre las cartas de Teresa Molina. El artículo, titulado «El testimonio escondido, una sirvienta documenta el crimen en el México del siglo XIX», detallaba los hallazgos de las cartas y la investigación corroborativa. La publicación causó sensación. Los periódicos recogieron la historia. Los descendientes de la familia Aguirre, ahora viviendo en la Ciudad de México y otras partes del país, se horrorizaron. Una nieta de Rodrigo Aguirre, doña Margarita Aguirre de Sandoval, intentó suprimir las cartas. Contrató abogados que argumentaron que las cartas eran difamatorias, que dañaban la reputación de la familia, que no podían ser verificadas completamente. Estas son acusaciones de una sirvienta resentida, argumentaban los abogados. No hay forma de saber si lo que escribió era verdad o simplemente inventos de una mente perturbada. Publicar esto daña a familias inocentes que no tienen nada que ver con eventos que supuestamente ocurrieron hace más de 60 años. Pero el profesor Fuentes defendió su investigación. Estas cartas están corroboradas por evidencia archival, argumentó. Los bebés que Teresa dijo que fueron vendidos realmente desaparecieron de los registros. Las personas que dijo que murieron realmente murieron en las fechas que especificó. Los documentos legales que describió
realmente existen. Esto no es difamación, es historia documentada. El caso fue a los tribunales. Durante meses, abogados de ambos lados argumentaron sobre si las cartas debían ser preservadas como documentos históricos o destruidas como difamación. El juez que finalmente decidió el caso, el magistrado Eduardo Torres, emitió un fallo cuidadosamente razonado. Las cartas serían preservadas en los archivos judiciales como documentos históricos. Estarían disponibles para investigadores, pero no se emitirían cargos criminales. Los crímenes descritos en estas cartas, escribió el magistrado Torres, son graves y perturbadores. Si fueran probados en un tribunal, resultarían en sentencias severas. Sin embargo, todos los perpetradores nombrados en las cartas han estado muertos durante décadas. No hay nadie vivo a quien juzgar. Emitir cargos póstumas serviría a poco propósito legal. No obstante, continuó el juez, estas cartas tienen valor histórico significativo. Documentan condiciones de vida para trabajadores domésticos en el México del siglo XIX. Proporcionan evidencia de prácticas que eran comunes pero raramente documentadas. Y representan un acto extraordinario de coraje por parte de Teresa Molina, quien arriesgó su vida para documentar verdades que otros querían mantener escondidas. Por lo tanto, concluyó, ordeno que las cartas sean preservadas en los archivos judiciales del Estado de Puebla, accesibles a investigadores con credenciales apropiadas. La familia Aguirre no tiene fundamento legal para su destrucción, ya que la verdad, sin importar cuán incómoda, no es difamación. Era una victoria parcial. Las cartas sobrevivieron. La verdad fue preservada, pero no hubo justicia para las víctimas. Como el juez había señalado, todos los responsables estaban muertos. Los crímenes habían ocurrido hacía demasiado tiempo. Doña Margarita Aguirre de Sandoval hizo una declaración pública. Lamentamos profundamente si hubo abusos en el pasado, pero estos eran tiempos diferentes. No podemos ser responsabilizados por las acciones de antepasados que vivieron en una época con estándares sociales diferentes. Era una respuesta que evitaba completamente el reconocimiento real de los crímenes o empatía por las víctimas, pero era típica de cómo las familias poderosas manejaban revelaciones incómodas sobre su pasado. Epílogo. El legado de Teresa Molina. Las 50 cartas de Teresa Molina permanecen en los archivos judiciales de Puebla hasta el día de hoy. Han sido estudiadas por historiadores, citadas en libros académicos, utilizadas como fuente primaria para entender las condiciones de vida de los trabajadores domésticos en el México del siglo XIX. En 1975, una historiadora feminista llamada doctora Elena Vargas escribió una biografía de Teresa titulada La cronista silenciosa, Teresa Molina y su testimonio escondido. El libro reconstruía la vida de Teresa tanto como era posible basándose en las cartas y registros históricos. Teresa Molina, escribió la doctora Vargas, era una mujer ordinaria que hizo algo extraordinario. En una época cuando las sirvientas no tenían voz, cuando las víctimas de abuso no tenían recurso legal, cuando los poderosos operaban con impunidad completa, Teresa decidió documentar la verdad. No sabía si alguien leería jamás sus cartas. De hecho, la mayoría de sus cartas fueron destruidas, pero continuó escribiendo porque sentía que era importante que existiera un registro, que alguien supiera. Su acto de resistencia, continuó la doctora, era quieto, pero poderoso. No se rebeló abiertamente, no lideró una revuelta. Simplemente escribió la verdad, noche tras noche, durante 17 años. Y esa verdad, aunque tomó más de 40 años en emerger, finalmente fue revelada. En 1985, un grupo de activistas por los derechos de los trabajadores domésticos erigió un pequeño monumento en Puebla dedicado a Teresa Molina. La placa lee: Teresa Molina,
1839-1877. Sirvienta doméstica quien documentó secretamente los abusos y crímenes que presenció durante 17 años de servicio. Sus cartas, escondidas en un colchón y una pared, proporcionaron testimonio de injusticias que de otra manera habrían sido borradas de la historia. Aunque no vivió para ver su trabajo reconocido, su coraje al escribir la verdad inspira a todos quienes luchan contra la opresión. La verdad persiste, incluso cuando es escondida durante décadas. Las cartas de Teresa también han sido utilizadas en educación legal para discutir cuestiones de evidencia histórica, testimonio de testigos y los límites de la responsabilidad criminal a través del tiempo. El caso es citado frecuentemente en debates sobre justicia restaurativa versus justicia punitiva. Algunos argumentan que debió haber habido responsabilidad para los descendientes de la familia Aguirre, quizás en forma de reparaciones financieras a descendientes de las víctimas. Otros argumentan que castigar a personas por los crímenes de sus antepasados sería injusto. Pero todos están de acuerdo en que el testimonio de Teresa tiene valor. Preserva voces que de otra manera habrían sido silenciadas. Documenta experiencias que de otra manera habrían sido olvidadas. Demuestra que incluso en los sistemas más opresivos, la resistencia es posible. La historia de Teresa Molina nos recuerda que la verdad es resistente. Puede ser escondida, suprimida, incluso destruida en gran parte, pero mientras sobreviva incluso un fragmento, la verdad puede emerger eventualmente. Tomó 42 años para que las cartas de Teresa fueran descubiertas. Tomó otros 2 años de batallas legales para que fueran preservadas, pero finalmente la verdad que Teresa había trabajado tan duro para documentar fue revelada. No hubo justicia legal para las víctimas que Teresa documentó. Todos los perpetradores murieron sin enfrentar consecuencias, pero hubo otro tipo de justicia, la justicia histórica. Los crímenes de la familia Aguirre ahora están en el registro, son conocidos, no pueden ser negados, y eso, aunque imperfecto, es algo. Teresa Molina murió a los 38 años, agotada por 17 años de trabajo duro y trauma. Fue enterrada en una tumba sin marcar, olvidada por todos, excepto las pocas sirvientas que la habían conocido. Pero su legado sobrevivió. Sus palabras sobrevivieron, y la verdad que documentó tan cuidadosamente eventualmente encontró su camino hacia la luz. En un mundo que constantemente intenta borrar las experiencias de los marginalizados, de los explotados, de los sin poder, el trabajo de Teresa de documentar, de escribir, de preservar, es un acto de resistencia profunda. Nos recuerda que cada voz importa, que cada testimonio tiene valor y que la verdad, sin importar cuánto intenten enterrarla, finalmente emerge. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de resistencia silenciosa, de verdades escondidas que finalmente fueron reveladas, y de las personas ordinarias que hicieron actos extraordinarios de documentación y testimonio, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan las complejidades de la historia, las voces que casi fueron silenciadas y la persistencia de la verdad incluso contra las fuerzas más poderosas. La historia de Teresa Molina nos enseña que un acto individual de documentación, por pequeño que parezca en el momento, puede preservar verdades que de otra manera serían completamente borradas. Comparte esta historia, recuerda su nombre y honra su memoria, asegurándote de que las voces de los marginalizados nunca sean completamente silenciadas.